¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El momento en el cual estén viendo este video, bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del Colegio Universia. En esta oportunidad nos toca desarrollar el tema número 14, muy bien, correspondiente a literatura quechua. Como siempre te saluda tu profesor Caleb Arias. Y bueno, vamos a iniciar chicos este tema. Estamos entrando a una nueva unidad muy interesante de lo que hemos venido estudiando y nos referimos al caso de literatura peruana. Vamos a estudiar las manifestaciones que han ocurrido en nuestro país, cómo se han desarrollado, cuáles son los autores representativos, cuáles han sido las obras que han tenido la mayor relevancia en el Perú, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar, chicos. Ok, ¿a qué nos referimos, profesor, cuando hablamos de literatura quechua? Bien, para brindar un pequeño concepto, nosotros asociamos lo quechua generalmente al idioma, ¿no es cierto? A este idioma que pues tuvo sus raíces, ¿no? Y llegó a su máxima expresión con el imperio incaico, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, cuando nosotros escuchemos hablar del lite quechua, generalmente vamos a centrar en todas las manifestaciones literarias que surgieron antes de la invasión española. Recuerda tú por historia del Perú que Francisco Pizarro con los socios de la conquista invaden el imperio en el año de 1532. Previo a ese acontecimiento surgieron muchas culturas. La cultura incaica, surgió Huari, Tiahuanaco, los horizontes, los desarrollos regionales, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso, todo ese desarrollo va a tener también una literatura, va a tener manifestaciones artísticas que nosotros vamos a estudiar, pero de modo general le vamos a denominar literatura quechua. Muy bien. Entonces, literatura del Imperio Incaico con manifestaciones regionales. ¿Ya? Ojo con el concepto, chicos. Muy bien. A ver, profe, ¿cuáles van a ser las características de esta literatura quechua? Muy bien, vamos a estudiarlas. A ver, vamos a decir en primer lugar, estimados estudiantes, que la literatura quechua era anónima y oral. ¿Qué quiere decir que algo es anónimo? Que algo es anónimo no significa, como muchas veces se dice, que no tenga autor. Ojo, eso es falso. Significa que su autor es desconocido, que no ha quedado de registro o que no ha quedado de evidencia de quién ha compuesto la obra literaria. Entonces, cuando nosotros revisemos estas manifestaciones quechuas, generalmente vamos a ver que no hay una figura de compositor, no hay una figura de autor. Desconocemos quién se ha dado el trabajo de realizar esa creación. ¿Por qué, profesor? Porque se carecía de escritura. Las manifestaciones van a ser difundidas de manera oral, a través de generación en generación, por medio de las narraciones, por medio de los testimonios. De esa forma vamos a conocer nosotros la literatura quechua. Muy bien. Otra característica, ¿cuál fue la principal actividad económica del Imperio Incaico? Te pregunto. Claro, tú me vas a responder agricultura, ¿verdad? Los andenes, tenemos allí los canales de regadío, ¿no? Toda esta tecnología que construyeron o realizaron estas culturas antepasadas. Entonces, cuando los pueblos originarios de nuestro Perú, cuando la cultura inca, por ejemplo, desarrollaba ese tipo de actividades, usualmente acompañaban eso de cantos, ¿no? Cantos a la tierra, agradeciéndole por las buenas cosechas, agradeciéndole por la alimentación, ¿no? Que provenía de la Pachamama, por ejemplo. Muy bien. Entonces, como se cantan estas actividades económicas, generalmente la agricultura, la literatura va a tener un carácter agrarista. Muy bien, la literatura quechua, chicos, también es cosmogónica. ¿Qué quiere decir cosmos? Cosmos quiere decir espacio, universo, ¿no? Entorno. Y gonos viene de Génesis. Entonces, vamos a explicar aquí cómo es que se origina el espacio, el entorno, el paisaje de el mundo andino, cuál es la cosmovisión que se transmite allí y vamos a ver cómo es que se originan estos dioses, cómo es que los elementos naturales van a ser animados, ¿no? Ese es el carácter cosmogónico de la literatura quechua. Vamos a ver a diferentes dioses, a Pachacamac, vamos a ver de repente
a Pachamama, a la Quilla, al Inti, a Pariacaca, ¿no es cierto? Hay un largo panteón incaico. Por eso vamos a decir que la literatura es cosmogónica. Muy bien. Y también panteísta, claro que sí. Porque los elementos naturales van a tener atribuciones divinas, ¿no? Los apus, por ejemplo, que son los cerros protectores, la cocha, que es la laguna, la tierra, que es la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Hay elementos divinos, de culto, religiosos, asociados a la naturaleza. Muy bien. También diremos que esta literatura es clasista. Hay una gran diferencia social en el imperio. Recuerda que estás ante un imperio. O sea, hay una nobleza, ¿no? Hay una clase, hay un estrato noble y también está el pueblo, los Hatunrunas, ¿verdad? Claro que sí. Tú sabes que la máxima y suprema autoridad es el Zapa Inca, ¿no? El Zapa Inca que tiene como esposa a la Colla y como hijo al Auqui, ¿no? Toda la familia real, ¿verdad? Luego tenemos a los curacas, a los jefes de pueblo y finalmente tenemos a los jatonrunas y a los esclavos, ¿no? A los piñas. Entonces todo eso va a representar la estructura social del imperio incaico. Y las manifestaciones artísticas eran distintas. Por eso vamos a mencionar que hay una vertiente oficial y hay una vertiente popular de la literatura quechua. ¿Ok? Muy bien, chicos. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a revisar ahora cuáles son las dos vertientes de esta literatura quechua. Muy bien. Acabamos de decir que hay una vertiente oficial y que hay una vertiente popular. Profe, ¿cómo se diferencia esto, no? ¿De qué forma? ¿De qué modo? Muy bien. En la vertiente oficial, chicos, vamos a ver esta educación que se imparte a las clases sociales altas, ¿no? A la familia del Inca. Muy bien. Esta educación, esta transmisión de conocimiento va a estar a cargo de los maestros en aquel tiempo. Y estos maestros eran denominados amautas. Muy bien, de repente has escuchado tú ese término en alguna ocasión. El amauta, ¿no? El amauta era el encargado de transmitir la sabiduría a los estratos nobles, a los estratos altos. Muy bien. Generalmente en esta literatura oficial se reflejaban las hazañas, las acciones de este gobierno incaico que era teocrático y que era militar también, ¿verdad? Tenía mucha importancia el sacerdote, pero también los guerreros. Recuerda que los incas se van a caracterizar por anexar muchísimos pueblos a su imperio, por realizar grandes conquistas, por expandirse hasta Ecuador, por llegar hasta Chile, hasta Argentina, por abarcar terrenos de Bolivia incluso, ¿verdad? Es uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Muy bien. Didáctico, didáctica. Esta literatura era didáctica. Nosotros hemos revisado en anteriores ocasiones este término. ¿Recuerdas tú que era didáctica? Claro, efectivamente, que busca transmitir una enseñanza, que busca transmitir una moral, que busca transmitir una forma de conducta, ¿verdad? Claro que sí. Entonces la didáctica influía en el pueblo para que pueda estar también sometido a las autoridades o para que respete los códigos que implantaba el imperio incaico. El famoso Amasúa, Amaqueya y Amayuya, ¿no? No seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso, ¿no? Como tú lo recuerdas. Muy bien. La vertiente popular va a estar difundida por un poeta llamado Arabiku y va a expresar el sentir comunitario. ¿Cuál era la forma de organización del imperio incaico? ¿Cómo se organizaban socialmente ellos? Por ayllus, chicos. Los ayllus, ¿no? Tenían pues a un jefe de familias y esta comunidad va a trabajar sobre principios de reciprocidad, de redistribución, generalmente con el AINI, ¿no? El trabajo mutuo, la ayuda común, el hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Esta forma de trabajo colectivo. Muy bien. Este pueblo obviamente va a querer expresar sus sentimientos, expresar sus manifestaciones, expresar sus sucesos cotidianos y por eso el carácter es intimista, no es un carácter vivencial el que se va a transmitir a través de esta literatura. Muy bien, entonces no lo olvides. Allí tienes las dos vertientes del imperio incaico. Perfecto. Continuemos entonces. Muy bien.
Vamos a revisar ahora, los géneros literarios que se practicaron durante la literatura quechua, prehispánica, ojo, antes de la llegada de los españoles. Muy bien, nosotros conocemos que hay tres géneros literarios, ¿verdad? El épico, el lírico y el dramático. Y obviamente en la literatura quechua se van a practicar estos tres géneros. Cuando hablamos del género épico, nos vamos a referir a los mitos, a las leyendas. ¿Qué es eso, profesor? Para explicar un fenómeno, para explicar un hecho, para explicar el origen de algo, vamos a recurrir a narraciones. Por ejemplo, si pensamos en cómo se explica el origen del Imperio Incaico, tenemos dos leyendas muy conocidas, ¿eh? Que ya tus profesores de historia te habrán contado, estoy seguro. Claro que sí, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio. Así, ¿no? Cuando te narran que ellos están fundando el Imperio Incaico, ¿no? Y salen con una barreta de oro estos hijos del dios Sol, ¿verdad? Para fundar un nuevo imperio. Claro. O también tienes a la leyenda de los hermanos Ayar. O tienes al mito del Incarri, ¿no? Que narra cómo algún día Incarri, que está enterrado y que representa el gran imperio, va a volver desde las cenizas, ¿no? A transformar y a restituir este glorioso imperio. Tienes el mito de Viracocha, por ejemplo, ¿no? Y de Cabillaca, cómo este curaca se enamora de una princesa y cómo al final, ¿no? Por no revelar su identidad a tiempo, va a terminar perdiéndola para siempre. Claro, ese tipo de mitos tenemos. Muy bien, tenemos fábulas también, tenemos cuentos, y estas narraciones que te menciono, sobre todo están compiladas en lo que se conoce como dioses y hombres de Orochirí. Muy bien, Francisco de Ávila, apodado el extirpador de idolatrías, recopila estos mitos, estas leyendas prehispánicas, y José María Arguedas las va a traducir al español con este nombre de Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? Es una obra representativa donde están los famosos mitos quechuas. Muy bien. Profe, ¿en el incanato hubo teatro? Sí. Las investigaciones, ¿no? Nos demuestran que si bien las piezas que conocemos son escasas, generalmente nosotros conocemos piezas teatrales que ya van a componerse durante la colonia, pero sabemos que habían representaciones de carácter religioso y militar, que muchas veces se escenificaban frente al Inca, ¿no? El Inca podía observar toda esta representación que tenía un carácter ritual, un carácter sacro, un carácter religioso. Así que sí hubo teatro durante el imperio. Muy bien. Uno de los géneros más interesantes por estudiar la literatura quechua es el género lírico, chicos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener numerosas especies. Yo te comenté que la forma de gobierno o las actividades que realiza el imperio están destinadas a poder anexar territorios, están destinadas a poder expandirse, ¿no? Hay una práctica militar. Entonces, cuando los incas, cuando el imperio va a tener una victoria, cuando van a anexar un pueblo, entonan un canto de triunfo, un canto de guerra, un canto de elogio militar, que va a ser conocido con el nombre de Hayi. El Hayi es el triunfo, muy bien, el elogio militar, ya no olvides, es un poema de victoria. Tenemos también al Urpi. El Urpi es un poema de carácter amoroso, se va a cantar a la amada. Pero lo interesante de este poema es que a la amada se la va a comparar con un animalito muy bello, con una paloma. Y paloma en quechua quiere decir urpi. Muy bien, canto amoroso que compara a la amada con una paloma. Ese es el urpi. Cuando de repente el imperio o cuando las comunidades, cuando el ayu tenía que llorar una muerte, tenía que cantar por la partida de alguien querido, se entonaba un ayataki. El ayataki es un canto fúnebre, ¿ok? Que tiene que ver con la muerte. No lo olvides. Te mencioné también que los habitantes del imperio, ¿no? Que las comunidades realizaban sus faenas y sus labores, y hasta ahora de repente tú te habrás percatado que esa costumbre se ha mantenido de realizar la cosecha cantando, de realizar las labores con mucha alegría, ¿verdad? Claro, este canto que se entona
dedicado a las cosechas, va a tener el nombre de Aymoray. Muy bien, el Aymoray es un canto agrícola, ya no lo vayas a olvidar. Y tenemos también, estimados chicos, al Huacantaqui. El Huacantaqui es el canto entonado a los animales. Recuerda que los animales también tienen una gran simbología en el imperio y un gran respeto a muchos de ellos, ¿no? Se les considera a algunos y a otros también se menosprecia, ¿no? Por ejemplo, un animal que tiene un gran respeto, una gran simbología sería el cóndor. Y alguien de repente a quien no se valora mucho sería el zorro, ¿no? Acusado siempre de ser traicionero, buscapleitos, astuto, ¿no? Esa más o menos es la visión que se tiene incluso sobre los animales en la literatura quechua. Fíjate, ¿no? Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Bien chicos, vamos a revisar ahora una de las composiciones quechuas, pero ojo, ojo, aquí te voy a dar un dato importante. Este drama quechua que vamos a analizar no surge antes de la llegada de los españoles. No te confundas, ¿eh? Este drama que te voy a mencionar surge en la colonia, cuando ya instauraron aquí el virreinato. Recuerda tú que el virreinato se instaura en el año de 1542, con las nuevas leyes de Indias, de Barcelona. Entonces, en ese tiempo también se sigue cultivando literatura quechua. Y ahora, profe, también. Por eso te dije que la literatura quechua no solamente se restringe al imperio. Tenemos literatura quechua en la actualidad. A lo largo de la historia también se ha seguido difundiendo. ¿Ok? Entonces, cuando pienses en el Ollantay, acuérdate de la colonia, ¿ya? No del incanato, de la colonia. Profe, ¿pero tiene un tema inca? Sí, pero es colonial, ¿ya? Ojo, ojo allí. Muy bien. A ver, revisemos algunos aspectos de este drama. Pertenece al género dramático, obviamente, al género del teatro, y como te mencioné, está compuesto durante la colonia. El Ollantay va a tener una característica peculiar. Fue compuesto en lengua quechua. Muy bien, es un drama quechua colonial. Ah, mira, pese a estar en la colonia, es una de las producciones que mantiene el idioma del imperio. Muy bien. Está dividido en 3 actos. Ojo, esto va a ser importante. Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? La división en 3 actos es característica de un tipo de teatro. Muy bien. ¿Cuáles son los principales temas, profesor del Ollantay? Nosotros vamos a ver cómo es que un guerrero incaico al servicio del Inca Pachacútec termina ocasionando una gran rebelión en el imperio. Van a haber enfrentamientos entre clases, va a haber guerra y muerte. Todo por un amor que ha sido negado. Y vamos a ver también cómo se expresa en este drama la diferencia de clases sociales, la fuerte diferencia que había entre la nobleza y el pueblo. Es una diferencia a veces irreconciliable, que es muy, pero muy distante y muy conflictiva también. Muy bien, quiero darte algunos datos sobre el Ollantay. Muy bien. Ok. Como te mencioné, emplea el idioma quechua y está compuesto, chicos, en versos octosílabos. Muy bien, el Ollantay está compuesto en verso. Utiliza también a veces la prosa, pero generalmente destacan los versos octosílabos, ¿ya? No lo vayas a olvidar. ¿Qué quiere decir, profesor, versos octosílabos? Que los versos, cada uno de ellos va a tener 8 sílabas. 8 sílabas métricas, ¿no? Si nosotros contamos el sonido, vamos a encontrar 8 sílabas en estos versitos. Muy bien. El Ollantay va a tener la influencia del teatro del siglo de oro que se estaba desarrollando por esa época también. Va a tener influencia de autores como Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, como Tirso de Molina. ¿Por qué, profe? Porque estos autores tienen algunas cosas en común. Van a dividir sus teatros en 3 actos. Van a emplear lo trágico y lo cómico, como en el caso de Lope. Lope incluso es creador del drama. Ojo, ese dato no lo voy a olvidar. El teatro del siglo de oro también va a emplear el personaje gracioso. Y en el Ollantay el personaje gracioso. El teatro del siglo de oro también va a diferenciarse por el teatro clásico porque está empleando diferentes unidades. Transcurren muchos escenarios, transcurren diversos tiempos
y también aborda generalmente dos historias paralelas, ¿no? Eso también lo vamos a ver en el Ollantay. Entonces sí, efectivamente, podemos hablar de una influencia del Siglo de Oro en esta pieza teatral de la colonia. Muy bien, el Ollantay también tiene bastante presencia de lo que vamos a conocer como el lirismo. ¿Qué es el lirismo? Lirismo viene de lírico, ¿verdad? El género relacionado con la poesía. ¿Por qué, profe? ¿Hay poesía en el teatro? Sí. Vamos a tener la presencia de canciones populares. Los poemas de los que te hablé hace un rato, los jayis, los urpis, los aymorais, se van a entonar, se van a cantar en el desarrollo del teatro. Entonces tenemos canciones populares que van a ambientar esta representación teatral. El Ollantay es de autoría anónima, no sabemos quién lo ha compuesto y eso también ha generado un debate, un largo debate en torno a esta pieza teatral. Algunos afirman que no, que el Ollantay fue creado durante el incanato. Es una tesis que se ha desestimado un poco. Otros dicen, no, el Ollantay tiene origen español. Hay una tesis hispanista. Esa tesis se manifiesta precisamente en los argumentos que te estoy dando, ¿no? De la influencia del Siglo de Oro. Y hay otra tesis ecléctica. Bueno, el Ollantay tiene una temática incaica, pero también tiene aportes españoles, dice esta tesis ecléctica, que sería la más aceptada, ¿no? Porque efectivamente podemos tener estos dos elementos. El tema se corresponde con el incanato y el estilo se corresponde con el teatro del Siglo de Oro. Así que podríamos hablar de repente allí de cierto mestizaje, de cierto sincretismo en la obra Ollantay. Muy bien, excelente. Continuemos entonces. A ver, vamos a ver cuáles son los principales personajes de Ollantay. ¿Cómo empieza todo, profesor? Muy bien. Vamos a tener a dos personajes que están conversando. A un general incaico que es uno de los más apreciados por el Inca. Su nombre va a ser Ollanta, ¿no? Ollanta, general incaico, está conversando con su ayudante llamado Piquichaqui y están hablando acerca de algo que Ollanta lo tiene muy afligido. ¿Por qué Ollanta está así, profesor? ¿Por qué se encuentra penado? ¿Por qué está afligido? ¿Por qué está triste? Porque lamentablemente tiene un amor que parece imposible. Ollanta ha quedado prendado de la hija del Inca, y este Inca es nada más y nada menos que Pachacútec, el soberano de aquel entonces, el que transforma la tierra. Él tiene una hija llamada Kusicoyur, de la que Ollanta ha quedado prendidamente enamorado, pero hay un problema. Kusicoyur es una princesa incaica, mientras que Ollanta tiene un origen plebeyo. No es de la nobleza Ollanta, ¿no? Sí se había condecorado a él por sus logros, pero no es una nobleza de sangre. La de Ollanta no es una nobleza de sangre. Entonces, el Inca no podía permitir, cuando se entere, lo vamos a ver más adelante, que se concrete semejante unión, una princesa con un plebeyo. Imagínate. Ollanta era consciente de esto, por eso es que habla con su ayudante Piquichaqui y le pregunta, dime Piquichaqui, ¿has visto a Kusicoyur en su palacio? Y Piquichaqui responde, no, Ollanta, por el amor de Dios, no permita el Inca que yo me acerque allí. ¿Es que acaso tú no tienes miedo? ¿Es que acaso tú no temes al Inca? Cuando él descubra tu amor, Ollanta, lo primero que va a hacer es colgarte en la horca. Ah, Ollanta, estás demente, hombre, has perdido el juicio. Hay tantas mujeres en el imperio a las que puedes amar y justo quieres amar a la hija del Inca, la princesa Kusicoyur. Piquichaqui, no me molestes, responde Ollanta, porque si yo soy capaz de tumbar montañas, soy capaz de enfrentarme con quien sea, aún a los mismos seres del mal pondría bajo mis pies con tal de estar con esa princesa, dice Ollanta, ¿no? Imagínate, o sea, está muy enamorado él. Bueno, los dos siguen conversando, el general Ollanta con su ayudante Piquichaqui, y en ese entonces viene un sabio que se presenta, que se llama Wilcaumaj. Y Wilcaumaj se caracteriza por ser un adivino. Ollanta lo desprecia. ¿Por qué? Porque siempre le pronostica cosas malas, ¿no? Le dice que es un ser
agorero, que es un ser supersticioso que siempre prodiga el mal. Y Wilcawumag descubre el secreto de Ollanta. Le dice, Ollanta, yo sé lo que está pensando tu corazón. Por favor, olvida ese amor, Ollanta, porque el Inca no va a ser flexible cuando se entere de que tú quieres estar con su propia hija. Es decir, todos aconsejan a Ollanta que olvide ese amor. Todos aconsejan a Ollanta que pueda abandonar esa esperanza, porque eso no va a suceder. Pero Ollanta es terco, es obstinado, es rebelde y quiere llevar a cabo su propósito. Por la tarde, Ollanta se va a entrevistar nada más y nada menos que con el mismísimo Inca Pachacútec. Ollanta viene ante Pachacútec y le va a solicitar algo. Inca, por favor, necesito hablarte a solas. Muy bien, Ollanta, cuéntame qué ha pasado, qué es lo que quieres decirme. Adelante, te escucho. Oh, gran Inca Pachacútec, tú sabes que toda mi vida te he servido con tanta lealtad. ¿Cuándo no ha sido Ollanta el primero en defender tus territorios? ¿Cuándo no ha sido Ollanta el primero en traer victorias a tus tierras? ¿Cuántas veces no han celebrado el nombre del Inca Pachacútec gracias a mis hazañas militares? Ollanta, entiendo, pero por todo eso te he premiado. Te he dado un mazo y un escudo que son símbolos de tu valor. Sí, Inca, es cierto, has sido muy generoso, pero yo quisiera pedirte un último favor. Inca, por favor permíteme extenderte una solicitud. Habla pronto, Ollanta, por favor. Dime qué es lo que deseas. Pídeme nomás, incluso si me solicitas la mitad del reino, yo estaría dispuesto a entregártelo. No, Inca Pachacútec, lo que voy a pedirte es más valioso que la mitad de tu reino. Bueno, Ollanta, habla. Inca, yo estoy enamorado. ¿Pero de quién, hombre? Dilo de una vez. De tu hija, Kusikoyur. Y si es tu voluntad, quisiera que me la concedas para que fuera mi esposo. Ollanta, Ollanta, cállate. Ollanta, solamente eres un plebeyo, eres un hombre. ¿Cómo te atreves a pedirme esto? Dice Pachacútec. Pero Inca, siempre he estado a tu servicio, siempre he combatido junto a ti. No hables más, Ollanta, cállate y lárgate. No puedes mirar tan alto. Mi hija es una princesa para casarse con un plebeyo como tú. Lárgate de mi vista, Ollanta, que no te quiero volver a ver. Pachacútec ha sido demasiado inflexible. No ha querido corresponder a los deseos de Ollanta. Entonces el corazón de Ollanta hierve de furia, el corazón de Ollanta hierve de rencor y decide movilizar a todas sus fuerzas militares, porque Ollanta es príncipe delante suyo, decide movilizarlas para organizar una gran rebelión contra el mismísimo Inca Pachacútec. Pachacútec se entera de lo que está tramando Ollanta, el imperio entra en conflicto, hay una gran pugna, hay una gran disputa de poderes. Ollanta es un gran líder, un gran estratega, pero Pachacútec envía a un general para que pueda combatir a Ollanta. Este es Rumiñahui. Y así se inicia una encarnizada guerra en la que al final el vencedor va a resultar ser Ollanta. Vencen a Rumiñahui y Rumiñahui tiene que escapar para no ser muerto. A Ollanta lo proclaman Inca, soberano del Antisuyo, y parece que las cosas van por buen puerto. Tiempo después, nosotros nos enteramos de que algunas cosas han cambiado en el imperio. El Inca Pachacútec ha muerto y ahora en su lugar gobierna su hijo, Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui asume el trono y se informa de que hace un tiempo atrás sucedió una rebelión y que ese rebelde aún no ha tenido ningún castigo. Llama nuevamente al general encargado de poder arrestar a Ollanta y se presenta Rumiñahui, que ahora está un poco más anciano, los años han pasado. Y Tupac Yupanqui le dice: Rumiñahui, valeroso general, tú estuviste a cargo de poder defender los territorios del incanato contra ese rebelde Ollanta. Y te voy a dar una última oportunidad para que lo puedas capturar, valiente general. Espero que esta vez tengas éxito y no falles. Queridísimo Inca, a sus pies estoy. Yo le prometo que haré todos los esfuerzos por capturar a ese infame Ollanta. Y de esta forma, nuevamente,
se va a pretender capturar Ollanta por haberse rebelado contra el imperio y por haberse proclamado soberano, por haberse proclamado inca. Imagínense, ¿no? Tupac Yupanqui confía entonces a Rumiñahui esta labor. Y Rumiñahui ha aprendido las lecciones. Rumiñahui sabe que ahora tiene que emplear otra estrategia, que emplear otro plan para poder capturar a Ollanta. ¿Sabe qué hace Rumiñahui? Rumiñahui va con sus ropas rotas. Se tiñe de rojo el cuerpo. Se echa ceniza. El hombre es una lástima cuando lo ven. Y toca las puertas de la fortaleza de Ollanta pidiendo misericordia. Piedad, piedad, dice Rumiñahui, vengo de escapar del malvado Inca Tupac Yupanqui. Han querido asesinarme. El Inca es un déspota y autoritario. Vengo por favor a suplicar refugio, amigos. Los presentes allí lo ven y dicen, no puede ser, es el valeroso militar Rumiñahui. El mismo Ollanta viene a socorrerlo. Profe, pero Rumiñahui había querido capturarlo. Sí, pero el prestigio de este militar era tanto que Ollanta olvida el rencor y decide ayudarlo. No te preocupes, Rumiñahui. Entra por favor a mi fortaleza. Entra a la fortaleza del Ollantaytambo, que aquí estamos celebrando una más de nuestras hazañas militares. Rumiñahui era consciente de eso. Rumiñahui sabía que aquel día el Ollantaytambo, la fortaleza de Ollanta, estaba de celebración y él había planeado todo. Una vez que Rumiñahui esté adentro, aprovecharían cuando todos se durmiesen, porque estaban tomando chicha de jora, estaban celebrando y obviamente van a quedar embriagados, van a quedar borrachos. Y eso sucede. Cuando todos están dormidos, Rumiñahui abre las puertas de la fortaleza y dice: generales del Inca Tupac Yupanqui, ingresen. Y todas las huestes de Tupac Yupanqui entran, capturan a los rebeldes. Y Ollanta por fin ha sido apresado y ahora es conducido ante la presencia del Inca Tupac Yupanqui. Imagínate, ¿no? Qué astucia la de Rumiñahui. Por eso aquí hemos puesto, ¿no? La astucia, ¿no? Aquí está, Rumiñahui. Una vez que Ollanta y los rebeldes llegan ante la presencia de Tupac Yupanqui, se inicia el juicio. Ollanta es acusado de traición y de rebeldía, de desacato ante la máxima autoridad que era el Inca. Todos están viendo en qué castigo va a merecer este rebelde y sus compañeros. Piquichaqui ha sido llevado también allí. Orco Huaranca, otro amigo leal de Ollanta, también está frente a la presencia de Tupac Yupanqui. Y están deliberando sobre cómo ajusticiar a este rebelde. Todos coinciden en que el mejor castigo es la pena de muerte. Cuando están tomando esta difícil decisión, surge algo. Se abren las puertas del palacio y aparece corriendo una pequeña niña diciendo: Inca, Inca mío, por favor, piedad, piedad, benevolencia, Inca mío, tienes que liberar a mi madre, ayúdame a liberar a mi madre que está presa, por favor, generoso Inca Tupac Yupanqui. Todos se sorprenden por la entrada imprevista de esta niña que está pidiendo liberar a su madre. Y Tupac Yupanqui tiene un carácter distinto a su padre. Tupac Yupanqui es un Inca benévolo, es un Inca generoso. Dice: hey, niña, claro que sí, te escucho. Cuéntame, ¿cuáles son tus penas? ¿Qué te agobia? ¿Por qué gritas de ese modo? Aquí estoy yo para ayudarte, niñita, no temas. Inca, por favor, les pido a todos que me sigan. Allá, tras unas paredes, en una celda vacía, está mi madre. Y se está muriendo, Inca. Está muy mal, abandonada. Está en un estado miserable. Alguien la ha encerrado años allí y ella solamente pide salir. Piedad, Inca, por favor, piedad. Cuando llegan a descubrir esta habitación donde se encontraba la referida mujer, porque todos van, sucede algo increíble. Esta pequeñita, que se llama Imazuma, abraza a su madre. Y todos se dan cuenta de que aquella madre es ¿quién? Nada más y nada menos que Kusikoyur, la hija de Pachacútec y la esposa Ollanta. ¿Pero qué hace encerrada allí, profesor?
Ah, eso es una larga historia. Cuando Pachacútec se enteró de que Ollanta pretendía a su hija, encerró a Cusicoyur en el Ajiyahuasi, el palacio de las vírgenes, para que ella no pueda ser deshonrada. Tiempo después se enteraron que ella estaba embarazada y dio a luz a una pequeña niña llamada Imazumag. Pero Cusicoyur siguió encerrada, la alejaron de las hijas, de la hija la alejaron, y ella pasaba sus días allí consumiéndose en su pena, adelgazando por su dolor. Cusicoyor tenía un aspecto muy pero muy paupérrimo cuando la encuentran. Se abraza madre e hija. Y Ollanta, que está presenciando esa escena, se da cuenta de que aquella mujer que está en tan deplorable estado frente a sus ojos es su esposa. Ollanta no cabe de felicidad. Ollanta siente que la emoción embarga su ser y le dice: Inca Tupac Yupanqui, esta mujer de aquí es mi esposa. Es Cusicoyor porque yo me rebelé contra el Inca. Es Cusicoyor el amor que siempre he tenido en este valiente corazón de guerrero. Se abrazan los tres. La hija, el padre, Ollanta, y la madre, Cusicoyor. Y Tupac Yupanqui presencia esa escena y se da cuenta de que Cusicoyor es quien, es su hermana, a quien no veía hace mucho tiempo, de quien no sabía absolutamente nada. Tupac Yupanqui ahora tiene que tomar una decisión. ¿Qué es lo que va a hacer este generoso Inca? Decide perdonar al rebelde y decide permitirle unirse con su familia, ¿no? Tupac Yupanqui llega para darle un final feliz a este drama, a tantos sucesos trágicos, a la separación de los amantes, al nacimiento de Imazumag, al conflicto del imperio. Todo es terminado gracias a esta decisión del Inca benevolente Tupac Yupanqui, ¿no? Muy bien, entonces ese, chicos, es el argumento del drama quechua Ollantay. Y eso es lo principal, lo que sucede en este drama quechua colonial tan interesante que te acabo de relatar. Bien, chicos, vamos ahora a desarrollar las preguntas de la clase. Empezamos con la pregunta 1, a ver. Muy bien, y dice así: 1. ¿Qué personaje engaña a Ollantay? A ver, lo dijimos. Rumiñahui, Anahuarqui, Orco Huaranca, Pachacútec o Pitusaya. A ver qué dicen ustedes. Claro, se va a llamar Rumiñahui, el general incaico. Perfecto, muy bien. ¿Qué personaje cuidaba a Cusicoyur? Ah, muy bien. Cusicoyur está al mando, ¿ya? De una señora llamada Mamacaca. Muy bien, ok, ese era su nombre. Bien, clave C. Perfecto. Pregunta 3. ¿Cuál es la alternativa que afirma la tesis española del Ollantay? A ver, ¿qué alternativa nos dice que Ollantay tiene origen español? Yo te lo dije, ¿eh? Recuerda. ¿La pureza clásica de la lengua? No, no hay una pureza clásica. No, no es cierto. O sea, si bien se utiliza el idioma quechua, también hay influencias del género literario español, del teatro del siglo de oro. Reproducción de personaje gracioso. Ese podría ser un argumento, ¿eh? La traducción del coro y los cantos corales. Eso se relaciona más con el género griego, con el teatro griego. Las exactas referencias toponímicas. No, eso es falso. Los nombres son ficticios, ¿verdad? La relación del drama con la leyenda, tampoco. ¿Sabes cuál es la clave más acertada aquí? Es la B. Muy bien, vamos a marcar la B. 4. Es una especie que expresa el cariño a los animales. A ver, ¿te acuerdas? Aimoray era cosechas. Huacantaqui era, ajá, Huacantaqui era animales, muy bien. Urbi paloma y Ayataki canto fúnebre. Vamos a marcar la B. Huacantaqui, muy bien, listo. Personaje gracioso Ollantay, facilísimo. El ayudante. ¿Quién era? Orco Huaranca, Anahuanqui, Pitusaya, Piquichaki o Wilcaumag. Claro, tú sabes que era Piquichaki, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Clave entonces, la D. Piquichaki. Muy bien, la D.
Afirmación correcta sobre el argumento de Ollantay. Bikicheki traiciona a Yontai. Falso, eso es falsísimo. Imazumak busca liberar a su madre. Perfecto. Imazumak busca liberar a Kusikoyur. La C dice Orco Huaranca está nombrado. Falso. Pachacútec y Ollantay se enfrentaron a duelo. Falso. Rumiñahui solicita clemencia. No, ese es Ollanta. Falso. Muy bien. Clave la B, ¿no? Muy bien. Siguiente tanda de preguntas. A ver, vamos con las siguientes preguntitas. Así es. ¿Qué era el Ayi? Es cierto en relación al Ayi, dice. Claro, ¿te acuerdas? Era el canto de triunfo, de victoria por las hazañas militares. Entonces, ¿cuál marcamos? A ver, claro, era un canto de guerra en loa a la victoria. Ya, la de. Profe, pero la A dice alegría, sí, pero es individual. No era individual. Era por la guerra. Ya, un colectivo. 8. Mito donde se anuncia la vuelta del imperio de los incas. Te lo dije, ¿ah? Donde decimos que el imperio inca va a transformarse nuevamente. Va a regresar, va a ser restituido. En el mito del Incarri, claro que sí, la B. Muy bien, clave B. 9. Característica de la literatura prehispánica. Presencia del personaje gracioso. Podría ser. Presencia del rey o príncipe que lo soluciona todo. A ver. Manejo del animismo. Unidades aristotélicas en plebe escritura. Muy bien. Aquí hay una palabra clave. Prehispánico. Antes de la llegada de los españoles. O sea, no nos referimos a lo Ollantay. Sabemos que la literatura que ha hecho era animista. Le daba vida a las realidades naturales. Clave C, la C de Calais. Muy bien. 10. Vertiente de la literatura prehispánica que expresaba un carácter docente. ¿Cuál servía de enseñanza? Los amautas. Pedagógica, didáctica. Muy bien, la oficial. Excelente, muchachos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, de esta forma hemos llegado nosotros al final de nuestra sesión. Muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo a la distancia, nos vemos pronto. Chao chicos, muchas gracias.